Acuerdo Neymar Al Hilal acerca su fichaje por el Barça en enero. Salah suena para el Barça de Hansi Flick. Hola apasionados seguidores del FC Barcelona. Bienvenidos a otra noticia exclusiva de nuestro canal. Antes de comenzar, no olvidéis darle like y ver el vídeo hasta el final para no perderos ningún detalle importante. Mohamed Salah parece que está en la agenda del Barcelona, según ha publicado el diario Sport. Podría ficharlo como agente libre, pero Arabia Saudí también lo sigue de cerca. Este verano termina el contrato de Salah con los Reds y no está claro que vaya a renovar, así que el Barcelona ya está atento para incorporar a sus filas a uno de los mejores delanteros no solo de la Premier sino a nivel mundial. El egipcio, a sus 32 años, es veloz, tiene regate, visión de juego y, por supuesto, gol, pero aún con todas estas cualidades, no lo tendría fácil para hacerse un hueco en el actual Barça de Flick, que está deslumbrando con su juego. Lamine Yamal está totalmente consolidado en el extremo derecho, pero, si llegara Salah, podrían rotar y así repartirse minutos en un calendario tan cargado como el actual. Otra opción sería utilizarle en otra zona del campo, puesto que Salah es capaz de adaptarse a otras posiciones de ataque. Habrá que esperar para ver qué decisión toma el Barça, porque podría condicionar el futuro del equipo blaugrana. Acuerdo Neymar Al Hilal acerca su fichaje por el Barça en enero. Neymar es uno de los jugadores que tendrán que resolver su futuro inmediato en el Al Hilal de Arabia Saudí. Y es que el futbolista carioca no tiene asegurada su continuidad con este club, ya que hay bastantes dudas con respecto a su rendimiento y estado físico. Aunque han esperado con paciencia su recuperación luego de la grave lesión que sufrió, ahora no tienen claro si renovarán su contrato. Recordemos que mientras sucedió su etapa de recuperación, mucho se empezó a hablar sobre la salida de Neymar del Al Hilal y con rumbo aparente al FC Barcelona. Incluso, en el mercado de verano se valoró esta opción, siendo el favorito de Joan Laporta para reforzar la ofensiva de los blaugranas. Sin embargo, por cuenta de su lesión y del alto costo que significaría este traspaso, decidieron enfocarse en otras operaciones. De esta forma, se ha podido establecer que al día de hoy, el jugador brasileño está más fuera que dentro del club árabe. Los altos mandos de ese equipo consideran que es oportuno el rescindir su millonario contrato ahora y que pueda salir libre. Tiene contrato hasta el verano del 2025, pero la idea es que se marche al final de este año. Incluso, ya se ha empezado a hablar de su sustituto, el cual sería Cristiano Ronaldo. En ese orden de ideas, Neymar y su adiós del Al Hilal empieza a generar expectativa en el Barça. Todo esto, porque en una situación distinta donde será agente libre, será mucho más fácil negociar su vinculación. Además, el mismo futbolista es el que ha dejado en claro que quiere regresar al club catalán y esto también es un punto a favor de la operación. Siendo así, se espera que este nombre pueda empezar a ganar fuerza en el entorno culé con el paso de las semanas. Está por cerrarse su salida de la Saudi Pro League y a partir de ese momento, todo cambiará para un jugador que pudo ser mucho más. Desde el club que preside Joan Laporta todavía tienen plena confianza en su calidad y creen que en la ciudad condal puede recuperar las mejores sensaciones. Habrá que esperar entonces por lo que pueda pasar en los últimos meses del año con Neymar y el Al Hilal. De momento, el Barça va a seguir de cerca lo que pase con este elemento, quien está loco por volver al Camp Nou. Ahora la situación ha cambiado de golpe y se puede volver ampliamente favorable para los catalanes a la hora de intentar su incorporación en enero. No perdáis tiempo y compartid esta noticia con todos vuestros amigos y familiares. Y si aún no estáis inscritos en nuestro canal, no perdáis más tiempo e inscribíos ahora y alcanzaremos juntos la meta de 1000 suscriptores, mostrando el poder de nuestra afición.